de los sacerdotes. Empecemos por la primera, al menos en el orden en que yo la conocí. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Esta semana ha habido tres noticias importantes y una de ellas que puede cambiar significativamente cómo se gobierna la Iglesia y cuál es el papel de los sacerdotes. Empecemos por la primera, al menos en el orden en que yo la conocí. El Papa ha decidido trasladar de la diócesis de San Diego, en California, a la arquidiócesis de Washington, en la capital de Estados Unidos, al cardenal McElroy. Sustituirá en el cargo al cardenal Gregory, que se jubila, ha pasado ya varios años la edad de jubilación. Bien, podría parecer un cambio normal, pero no lo es. En primer lugar, cardenal McElroy es probablemente el más liberal de todos los cardenales norteamericanos, y si no el más liberal, está a la par con otros como el cardenal Cupid, por ejemplo, de Chicago, y otros más. Pero ¿por qué mandarle a Washington? Muchos han entendido esto como una respuesta del Papa a un desafío. El desafío fue provocado por el inmediato ya presidente Donald Trump. Faltan muy pocos días para tomar posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos, que ya anunció que iba a nombrar como embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede a un católico, un gran líder pro vida, pero sobre todo al católico que se ha dedicado a conseguir votos católicos para Trump y que es un claro defensor y partidario de determinadas políticas del próximo nuevo presidente norteamericano. Esto fue interpretado en su momento como un desafío al Papa. Bueno, y ahora, según todos lo interpretan, el Papa responde al desafío poniendo en Washington, es decir, la sede donde va a estar viviendo Trump, aunque Trump no es católico, poniendo a un hombre profundamente liberal y desde luego abiertamente contrario a las políticas conservadoras de Trump, especialmente en el tema de la inmigración o de la ideología LGBT. Bien, no creo que en diplomacia sea bueno ni por un lado ni por otro los enfrentamientos, pero en todo caso así es como están las cosas y veremos a ver lo que da de sí este juego, este intercambio de desafíos entre el poder político norteamericano y, no sé si llamarle poder, de la Santa Sede. La segunda noticia, de muchísima mayor importancia, ha tenido lugar, o por lo menos yo me enteré casi inmediatamente después de la anterior. Casi simultáneamente a esta primera noticia se ha conocido otra, o por lo menos yo me enteré casi simultáneamente. Me refiero a que el Papa ha nombrado para presidir un dicasterio de la Curia Vaticana a una mujer. El dicasterio es el de los religiosos e institutos seculares, el de la vida consagrada, y la mujer es una monja, una religiosa, la hermana Simona Bambrilla. Ella ha ejercido ya en estos últimos años el papel de secretaria de ese mismo dicasterio y hay que decir que lo ha hecho admirablemente, no hay críticas contra ella y que además de estar sobradamente preparada, no solamente para el cargo que ha ejercido, como ha demostrado, sino para el que va a ejercer, pues fue superiora general de las monjas de la Consolata. Además de eso, es una persona de un carácter admirable, con la cual todo el mundo se lleva bien, y eso en el Vaticano no es tan fácil de conseguir. Por lo tanto, aquí la cuestión no está en la persona de la hermana Bambrilla.
La cuestión no está en si una mujer puede o no dirigir o tener un alto cargo en la Iglesia. La cuestión que se debate es si eso afecta o no al munus, a la capacidad, a la misión de gobernar ligada al sacerdocio. Según la teología católica reconocida así en el catecismo, el sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, tiene 3 servicios, en teología se llaman munus, los munera, los servicios que tiene que hacer. El primer servicio es el de santificar. Lo va a hacer con la celebración de los sacramentos. El segundo servicio es el de enseñar. Lo va a hacer con la predicación y el control de las catequesis, o de la enseñanza que se da por los catequistas en su ámbito de responsabilidad. Pero el tercer munus es el de gobernar. Si el gobierno pasa a los laicos, hay que recordar que una religiosa, un religioso, no sacerdote, desde el punto de vista teológico sigue siendo un laico, no es un clérigo, se empieza a ser clérigo a partir del diaconado. Si, por lo tanto, el gobierno pasa a los laicos, queda en el aire qué papel va a jugar el sacerdote en este aspecto. Desde hace años se discute si sigue estando ligado al sacramento del orden sacerdotal ese gobierno, lo mismo que el munus de enseñar o el munus de santificar, o si esto depende exclusivamente de un mandato del Papa. El canonista, un gran prestigioso canonista jesuita, el cardenal Ghirlanda, es el que defiende la tesis de que el gobierno no está ligado al sacramento del orden, sino que el gobierno de la Iglesia reside totalmente en el Papa, que lo va a ceder a quien él decide, sea un laico, sea un cura, o sea un obispo, sea un cardenal. El Papa es el que tiene todo el poder y él delega. Y lo mismo puede delegar en un laico que puede delegar en un sacerdote. El sacerdote ya no tendría el poder de gobernar y posiblemente tampoco el poder de enseñar, la misión de gobernar, la misión de enseñar, sino que sería el Papa el que decidiría: tú, sacerdote, vas a gobernar esta parroquia, o tú, laico, laica, vas a gobernar esta parroquia. Naturalmente, esto no ha sido acogido bien por todos y grandes pesos de la teología, por ejemplo, el cardenal Miller, e incluso del gobierno de la Iglesia en su momento, cuando aún era prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Ouellet, o incluso personajes del sector más liberal, no el radicalmente liberal, pero sí liberal de la Iglesia, el cardenal Casper, entre ellos, se opusieron a la tesis de Ghirlanda y dijeron, primero, que eso iba en contra de la tradición y de la enseñanza católica ininterrumpida durante 2000 años, incluido lo del catecismo, y Casper fue el que añadió y dijo que no iba a servir más que para aumentar la división en la Iglesia. Está por ver, por lo tanto, el alcance de este nombramiento. Nadie pone la más pequeña dificultad, la más pequeña pega, la más pequeña crítica a la hermana Simona. Nadie. Es una persona excelente y sobradamente preparada. ¿Va a significar eso que desde ahora los laicos van a poder gobernar la Iglesia porque el Papa tiene todo el poder? Casper dice que eso era peligrosísimo y que era darle un poder aún más absoluto al Papa. ¿Va a significar que, por ejemplo, las parroquias podrán estar gobernadas por mujeres y los sacerdotes tendrán que limitarse solamente a celebrar el sacramento sin ni siquiera poder decir la homilía? Esto, evidentemente, generaría una profundísima crisis dentro del clero con consecuencias devastadoras. Pero esta es una posibilidad. Hay otra. Y la otra posibilidad la he leído en un artículo muy interesante publicado en la revista conservadora de Pilar
Ed Condon es el autor del artículo, y plantea que quizá puede ser justo lo contrario. Todos sabemos que hay una creciente reivindicación, también por parte de personajes importantes de la Iglesia, obispos, cardenales, a favor de que la mujer sea incluida en el orden sacerdotal, empezando por el diaconado, pero para seguir después al resto. Esto podría ser una especie de contentar algo para contentar estas reclamaciones, diciendo diaconado y sacerdocio no, pero gobierno sí. Pero a la vez manteniendo fuera de ese gobierno que se le encarga a la mujer, la hermana Bambrilla en este caso, manteniendo fuera de ese gobierno aquello que pudiera ser competencia, que pudiera estar ligado al sacramento del orden. Y dice este articulista norteamericano, dice que eso podría entenderse así debido a que el Papa, junto al nombramiento de la hermana Bambrilla, como prefecta del dicasterio, presidente, mejor dicho, del dicasterio, ha nombrado a un cardenal, a un hombre, el cardenal Ángel Fernández, como pro-prefecto, pro-presidente. Es una cuestión también inédita. No solamente nombra a una mujer al frente de un dicasterio, sino que pone a un cardenal también sobradamente preparado. Ha sido superior general de los salesianos, que es posiblemente la congregación más importante hoy en la Iglesia, aunque todavía no sea la más numerosa, pero es una congregación extraordinaria, y él ha dirigido con éxito esa congregación hasta que el Papa le llamó al cardenalato. Le pone aparentemente como segundo. Y este articulista norteamericano dice, ¿es el segundo? ¿O van a gobernar los dos y la hermana se va a encargar de gobernar en aquellas cosas que no estén ligadas directamente al sacramento del orden, y el señor, en este caso el señor cardenal, va a gobernar en aquellas que sí estén ligadas al sacramento del orden? Y por lo tanto, por un lado, se satisfacen las reclamaciones de los que quieren que las mujeres gobiernen, y por otro lado, se frena que el gobierno sea arrebatado a los sacerdotes, es decir, que el munus sacerdotal de gobernar desaparezca. Yo creo que la cuestión es tan novedosa que habrá que ver en el futuro cómo se lleva a cabo este gobierno con dos cabezas dentro del dicasterio para los religiosos. Afortunadamente, todo parece indicar que las dos personas elegidas por el Papa son excelentes, tienen suficiente preparación, y que si se puede encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, es decir, que no perjudique a los sacerdotes y que permita a la mujer gobernar, probablemente son estas dos personas las más capacitadas para conseguirlo. Tercera noticia de la semana. Un obispo, en este caso el obispo de Toulon en Francia, Monseñor Rey, ha sido solicitado a la dimisión. No ha sido destituido, pero se le pidió que dimitiera. Le faltaban todavía 2 años para cumplir los 75. Monseñor Rey, en su diócesis, ya había padecido 2 visitas canónicas y había nombrado el Papa un obispo coadjutor con mando, es decir, con capacidad de gobierno en áreas muy significativas. Monseñor Rey es conservador, pertenece a la comunidad del Emmanuel y los números están ahí. Había llevado su diócesis a ocupar uno de los primeros puestos en la actividad pastoral, en el éxito pastoral dentro de Francia. Él ha dicho que aceptaba por obediencia lo que el Papa le pedía, esto en primer lugar, pero que no había nada contra él, es decir, no hay un cargo, no hay una acusación y no ha habido un juicio. Y ahí es donde se plantea la cuestión, que también muchos, desde el punto de vista teológico, están planteando.
¿Cuál es el papel de un obispo en la Iglesia? ¿Es un sucesor de los apóstoles al frente de su diócesis o es un alto funcionario que otro funcionario más alto que él, en este caso el Papa, puede destituir? Nadie discute y nadie niega el derecho del Papa a destituir a un obispo, pero cuando hay unos motivos serios y cuando hay un juicio. Cuando eso existe, el Papa tiene el derecho y el deber de destituir a un obispo. Hasta ahí. Lo otro, vuelvo a las palabras sobre la tesis de Ghirlanda del cardenal Casper, lo otro puede dar lugar a un poder absoluto excesivo del Papa. En cualquier caso, ha sido una semana interesante, pero no olvidemos, estamos en el año de la esperanza. Y Cristo es nuestra esperanza. En Él confiamos absolutamente.